Ay, la cabeza de mi muchacho. Bueno, aquí estamos en el montaje de la hoja que fue soldada. Sí, señor. Ajá, el amigo Julio por allá metido, vea. Qué belleza. La Super Inter. Bueno, en estos momentos vamos a reparar una hoja de una volqueta internacional sencilla que le llamamos aquí en Colombia la Caregato. Esta es la segunda. Está rota. Vamos a hacer primero un chaflán en B en ambas partes. Vamos a hacer el chaflán en B con la pulidora, disco de pulidora. Vamos a trabajar en estos momentos con una pulidora de Wall de 7 pulgadas y vamos a utilizar un disco marca Bracol también de 7 pulgadas, que es el que conseguimos aquí. Una de las tantas marcas que se consiguen es nacional, Made in Colombia. Bueno, acabamos de terminar la primera V, un chaflán tipo flecha. Vamos a la segunda parte, hoja de muelle, la segunda del paquete delantero de una internacional, la Caregato, una volqueta. Bueno, ya tenemos el otro chaflán en B. Ahora vamos a cuadrar la hoja de tal manera que quede asentada, que quede nivelada, que quede alineada a lo largo en su longitud. Cuando le hago presión en la parte plana, si estuviese coja, yo se notaba porque, por ejemplo, aquí, entonces tengo que correr el bloquecito un toque. Me gusta dejarla con una abertura. Vamos a usar soldadura 70-18 de 1/8. Igual estoy utilizando un soldador marca Gladiador de 220 amperios. Vamos a hacer el primer punteo en cada uno de los extremos para asegurar esa alineación. A ver, miramos la longitudinal. Voy a reacomodar un poco la longitudinal. Ahora sí, está mucho más alineado. Y vamos a hacer ese par de puntos en cada extremo. En estos momentos ya tenemos punteada la hoja. Ahora voy a traer el equipo de oxicorte para hacer ese primer precalentamiento. Este primer precalentamiento es importante, primero porque quita cualquier suciedad. En estos momentos la hoja no está invadida de lubricante como en otros casos que la traen con lubricante, pero igual cualquier partícula de óxido vuela. Y aparte de eso, en el precalentamiento estamos asegurando que ahora que empecemos a soldar, esa temperatura que se va acumulando no va a tener ese choque térmico abrupto, ya que va a encontrar un área, digámoslo así, con una temperatura elevada. Eso es importante para que las características del material no tengan ese impacto fuerte calorífico y nos cambien las características.
Les recuerdo, esta es una segunda del paquete de hojas de muelle de una volqueta internacional, la Caregato que le llamamos aquí. Bueno, estas reparaciones se efectúan primero porque es mucho más económico que cambiarla por la nueva, y segundo porque funciona. Si no funcionara, nuestros clientes no fueran repetitivos en la manera en cómo traen cada vez una hoja que tienen rota. Vamos a hacer ese primer cordón de los extremos hacia el centro. Voy a bajarle un poco el amperaje. En estos momentos tiene 125. De los extremos hacia el centro vamos a encontrarnos en el centro con los dos cordones. Ese primer cordón que estamos aplicando después de haberla precalentado. ...7018... esta marca de Soldarco. Bueno, ya tenemos ese primer cordón aplicado. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar un poco con el disco de pulir. Bueno, ahora vamos a aplicar el otro cordón. Ya este cordón sí lo podemos aplicar de extremo a extremo. Y a medida que vamos girando la hoja, vamos dándole los cordones por ambos lados. Siempre van a ser opuestos. Donde termina uno, empieza el otro. Voy a quitar aquí el palito para poderlo colocar un poco más en diagonal. Cuando lo coloco en diagonal estoy garantizando
que la escoria esté en el lado opuesto a donde estoy haciendo la aplicación de la soldadura. Como si estuviéramos aplicando un cordón subiendo. Me gusta aplicarlo así porque no me debo exactamente que preocupar por la invasión de la misma escoria sobre los niveles en que a veces nos toca aplicar la soldadura. Bueno, revisamos cómo está la alineación de curva. Se ve buena. Liberamos un poco la tensión con esos golpes. Voy a colocarlo ahora en el lado opuesto y voy a darle pulimiento con el disco, a la vez chaflán, y que la porosidad se anula. Efectivamente, ahí donde vemos el poro hay que aplicarle el pulimiento profundo hasta que ese poro desaparezca. Voy nuevamente a colocar la pinza de presión, al cual llamamos hombre solo aquí en nuestra Colombia. Y empezamos. Vuelvo y les comento, yo prefiero inclinarla como están viendo, porque así aprovecho que la escoria por gravedad tiene un sentido completamente contrario a mi avance con el electrodo. Y así estoy visualizando muy claramente dónde estoy haciendo el aporte del electrodo. Hay que aprovechar las ventajas que nos dan algunas aplicaciones de soldadura cuando el repuesto lo podemos manipular en nuestro antojo porque es liviano. Revisamos nuevamente alineación de curva. Oh, se ve bello.
Vamos a limpiar con grata. Y volvemos nuevamente a hacer un cordón de soldadura. En este lado vamos a hacerlo en el lado opuesto. O sea, cada vez que aplicamos un cordón, preferiblemente que sea en el lado opuesto. Así las tensiones de la soldadura se van equilibrando. Vamos a usar este mismo mocho de soldadura que tenemos para acabar. Bueno, ahora vamos, lado opuesto. Aplicando 70-18, soldar con la marca, en este caso es calibre de 1/8.
Seguimos el cordón para terminarlo. Grateamos y ahora aquí voy a hacer 2 cordones del borde a la mitad y del borde a la mitad para que quede uno solo. Uf, no me diga más. Ya voy. Ya voy. Ya voy. Ahora vamos a este lado. Bueno, seguimos. Vamos a aplicar el cordón. Igual como en el otro lado. Hacia el borde un cordón. Limpiamos y luego completamos el ancho del depósito.
Bueno, algo muy importante es hacer los remates en los bordes. Vamos a rellenar los cantos, los bordes, y luego los rematamos con el martillo. Hacemos lo mismo en ambos bordes. Y ahora ya viene la parte de la pulida. Vamos a pulir. Bello, una cosa bella. Vamos a aplicar un cordón donde vemos que hay un pequeño desnivel. O sea, yo prefiero que no me queden líneas marcadas. Entonces es preferible aprovechar que estamos en el proceso y aplicamos soldadura.
Vamos a hacer el proceso ahora de precalentamiento nuevamente para colocarlo en la cal, un recipiente con cal. Vamos para esa, guachopolo. Listo. Lo metemos en un recipiente con cal y queda listo el sancocho. Eso.